Les saludo, mis hermanos. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, esperando en Dios y que cada uno de ustedes esté bien, en compañía de sus familias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, hermanos, nuevamente estoy aquí con ustedes para traerles un tema más. En esta ocasión, hermanos, les traigo el tema del Hades. ¿Dónde van las personas cuando mueren? Después de la vida sigue algo más. Después de la muerte sigue algo más. ¿Qué es lo que sigue después de la muerte? ¿Dónde van las personas? ¿Dónde van aquellas personas que mueren? De eso les voy a hablar, mis hermanos, de este mensaje, mis hermanos, que les traigo, va a tratar acerca de esto, el Hades. Antes de entrar en el tema, me gustaría hacer una oración, esperando y que ustedes me acompañen. Para orar, hermanos, oremos, hermanos. Bendito y amoroso Dios que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor, primeramente por la vida y la salud que nos das. Gracias por bendecirnos, gracias por ayudarnos, Padre. Gracias por la vida y la salud. Gracias por todas tus bendiciones, Padre, que derramas para con nosotros. Ruego, bendito Padre, que en este momento me ayudes, Padre, a exponer tu palabra conforme a tu voluntad, Padre, conforme a lo que está escrito y no conforme a mis palabras, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que tus palabras, Padre, queden grabadas, Padre, y podamos ponerlas por obra, Señor, en nuestra vida diaria. Gracias, bendito Padre, te damos, y esto te lo pido y te doy gracias en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a hablarles acerca de este tema que es el Hades. El Hades, mis hermanos, esta palabra del griego es un pronombre que significa no visto, es decir, morada de los difuntos. Algunas traducciones lo traducen como infernus, mis hermanos. Inferi, nombre griego del dios del inframundo, región de los espíritus de los muertos perdidos, pero incluyendo los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. Algunos han afirmado que este término, hermanos, significa etimológicamente lo invisible, de a, privativo, y de eido, ver. Pero esta derivación más probable es de la palabra jado, que significa receptor de todo. Esto es lo que significa, mis hermanos, el Hades. Pero vamos a ver, hermanos, conforme a la escritura, conforme a la palabra de Dios. Esta palabra, el Seol, Hades, esta palabra corresponde con el Seol en el Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento esta palabra, mis hermanos, no estaba clara. No estaba claro su significado. No se podía distinguir qué significaba exactamente. Bueno, para ver esto, hermanos, lo que significa esta palabra corresponde al Seol en el Antiguo Testamento. Salmos 9:17 dice lo siguiente: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. El hebreo traduce, hermanos, sus pies al Seol los impíos volverán. Génesis 37:35: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. El hebreo traduce, mis hermanos: descenderé pues, y dijo ser confrontado, y rehusó a confortarle su padre por él, y lloro al Seol, lamentando mi hijo, a Faraón oficial, a Potifar, Egipto, en el vendieron, y los medianitas. Como ven, hermanos, el hebreo a veces traduce diferente, mis hermanos, tiene una traducción diferente. Pero el hebreo es traducido como el Seol o el abismo también. Por eso les decía, mis hermanos, en el Antiguo Testamento no estaba muy claro lo que significaba esta palabra, mis hermanos, Hades. El hebreo es traducido como el Seol o el abismo, mis hermanos. Números, capítulo 16, versículos 30 y 33.
Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. El hebreo traduce, mis hermanos, me envió de ellos, lo que todo y ellos se tragan su boca, la tierra, aborrecieron que entonces conoceréis el Seol vivo, y desciende de hablar el terminar a él, y sucedió. Dice el hebreo, mis hermanos, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. El hebreo, mis hermanos, traduce la posesión y separación la tierra sobre ellos, y cerró el Seol vivos alrededor de ellos, y que Israel y todo. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, en el Nuevo Testamento usa siempre la traducción Hades. La RVR, es decir, la Reina de Valera, mis hermanos, usa siempre Hades. Excepto, mis hermanos, fíjense que en la Reina de Valera, mis hermanos, en la Reina de Valera está mal traducido esta palabra. En 1 Corintios 15:55, mire cómo traduce, mis hermanos, cómo traduce la Reina de Valera esta palabra Hades. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Es decir, la Reina de Valera lo está traduciendo como sepulcro, hermanos. Esta es una mala traducción. Donde se traduce injustificadamente el término Hades como sepulcro. Así lo traduce la Reina de Valera 60. Pero el griego, mis hermanos, traduce la palabra, mis hermanos, Hades como Hades. Es decir, esta tiene una traducción correcta. Dice el griego, ¿dónde está de ti, muerte, el aguijón? ¿Dónde de ti, Hades, la victoria? Esta es la traducción del griego, mis hermanos. Ahora, los manuscritos más comúnmente aceptados tienen Thanatos, hermanos, que significa muerte, en lugar de Hades. En la segunda parte del versículo, en el Antiguo Testamento, la Reina de Valera translitera uniformemente Seol como Seol. Nunca denota la sepultura, ni es tampoco la región permanente de los perdidos. Para los tales es el estado intermedio entre la muerte y la condición en el del Gehenis, mis hermanos. Para la condición de los perdidos en el Hades, mis hermanos, las escrituras, queridos hermanos, algunos dicen que esta escritura es una parábola, mis hermanos, pero otros afirmamos que es algo literal, hermanos, ¿verdad? En Lucas 16, 22 al 31, dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que mojes la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óigalos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Quiero explicarles esto, mis hermanos, quiero explicarles esto. Permítanme tantito, queridos hermanos.
Disculpen, hermanos. Explicando esto que les leí, mis hermanos, de Lucas, los muertos que se van, fíjense que aquí vemos algo importante en esta escritura, mis hermanos. Los muertos que se van sin Cristo se van al lugar de tormento. Es decir, este es el significado, mis hermanos, en el Nuevo Testamento de lo que significa esta palabra Hades. Los muertos que se van sin Cristo se van al lugar de tormento llamado Hades. Lucas 16:23 dice lo siguiente: y en el Hades alzando los ojos de él, estando en tormento, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en los senos de él. Esto dice, mis hermanos, esto dice el Nuevo Testamento griego. El rico estaba en lugar donde van los que se olvidan de Dios, es decir, en tormento, mis hermanos. Como vemos el Salmos 9:17, que lo explica, mis hermanos, a dónde van las personas que se olvidan de Dios. Bueno, dice Salmos 9:17, los impíos volverán al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Como les vengo explicando, mis hermanos, en el Antiguo Testamento Hades se traduce como Seol. Abraham. Ahora quiero explicar esto que dice Lucas, mis hermanos. Abraham, seno de. Colpos, Abraham. Expresión simbólica del judaísmo intertamentario, sinónimo, es un sinónimo de paraíso, mis hermanos. Esto significa seno de Abraham, paraíso. Es el lugar en que el alma de los justos disfruta del reposo ultraterreno, es decir, allá, hermanos, en el cielo. Es lo que dice la escritura. Esto es lo que nos da a entender, hermanos, el griego, traduciendo qué significa el seno de Abraham. Lucas 16:22 dice: aconteció entonces morir el pobre y ser llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió entonces también el rico y fue sepultado. En la literatura rabínica se emplea esta expresión, mis hermanos, con el significado de felicidad después de la muerte. En el lenguaje teológico posterior se designa la porción del reino de los muertos en que los santos del Antiguo Testamento aguardaban que Cristo los liberara después de la redención y los llevara a la bienaventuranza eterna. Esto es lo que pensaban estas personas, mis hermanos. El semil, es decir, seno, está basado en la costumbre oriental de los comensales que en los banquetes están reclinados de tal manera que el anfitrión está tenido en su seno. Es decir, la costumbre, mis hermanos, de antes de las personas, recordemos que cuando las personas tenían una intimidad, hermanos, que los hermanos, ¿sí?, convivían, ellos tenían la costumbre de sentarse alrededor de la mesa, mis hermanos. Y todo hermano que tenía una cierta amistad, ¿sí?, más íntima que los demás, dice que algunos se recostaban, mis hermanos, en su pecho. Esta era la costumbre, mis hermanos, que tenían los judíos cuando comían alrededor de la mesa. Por ejemplo, mis hermanos, Juan 13:23, el griego dice: estaba entonces reclinado uno de los discípulos de él en el regazo o pecho de Jesús al que amaba a Jesús. Es decir, hablando acerca de Juan. Mis hermanos, cuando Juan se recostó en el pecho de nuestro Señor y Salvador Jesús, este era el discípulo amado, dice la Escritura. Así se indica que Lázaro, el pobre que es llevado al seno de Abraham, pasa a ocupar el sitio de honor en el banquete escatológico, mis hermanos. Esta es la explicación, hermanos, de cuando leemos que el Lázaro, mis hermanos, fue al seno de Abraham. Esta es la explicación, mis hermanos, que les estoy dando acerca del seno de Abraham. Mateo 8:11 dice lo siguiente, hablando acerca de esto mismo: digo, sin embargo, os que muchos de oriente y de occidente vendrán y se reclinarán, es decir, que se sentarán a la mesa, ya que la costumbre de la época no era sentarse, sino reclinarse en el lecho con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8:11, Nuevo Testamento griego, dice estas palabras: junto al patriarca que ejerce de anfitrión, es decir, el anfitrión. La expresión esta, hermanos, del seno de Abraham tendría su origen en la costumbre del Antiguo Testamento
de designar la muerte y el sepelio con las expresiones reunirse con los padres o dormir con los padres. Ese es el significado, mis hermanos, que le daban los judíos, es decir, cuando hablaban del Antiguo Testamento y de esta palabra Seol. Esta es la idea que ellos tenían, mis hermanos. Por ejemplo, Génesis 25:8 dice lo siguiente: Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Que el hebreo traduce, mis hermanos, esta tierra de él, en él vivía años y 5 años y 70 de años, 100 de vivo y llenó viejo buena en vejez, Abraham y murió y expiró Isaac a él y enterraron. Dice el hebreo, mis hermanos. Es decir, les estoy dando, mis hermanos, o les estoy leyendo dos traducciones diferentes, mis hermanos. ¿Por qué, hermanos? Para entender un poco más acerca de esta palabra Seol. Es decir, hermanos, la Torah traducía el Seol como donde iban los muertos, ya sea muertos que fueron fieles a Dios o los que se olvidaron de Dios. Esta era la idea que tenían, mis hermanos. Por eso el Nuevo Testamento nos explica más claramente el significado de esta palabra Hades. Génesis 15:15. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El hebreo traduce Génesis 15, mis hermanos, 15. Buena vejez será sepultado en paz tus padres aquí, hasta el amorreo, maldad de plena, no, porque aquí regresarán cuarta humo, humilló, y aquí fue, y oscuridad se puso el Seol, y sucedió. Esto es lo que dice el hebreo, mis hermanos, es decir, la Torah. El versículo paralelo a este que estoy leyendo, mis hermanos, Génesis 35:29, dice la Biblia de las Américas: y expiró Isaac y murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. El hebreo, la Torah traduce, el hebreo traduce Isaac a Abraham, y fue reunido y murió Isaac y expiró, dice. Considerando, mis hermanos, estos textos, ¿sí?, y hablando acerca del seno de Abraham, dice Abraham el padre por antonomasia, mis hermanos. Esto consiste en emplear el nombre apelativo en lugar de uno propio. Por eso, mis hermanos, algunos de mis hermanos dicen que esta parábola de Lucas, que vemos que es una parábola, mis hermanos, pero cuando nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, usó las parábolas, nunca, hermanos, usó el nombre de algún profeta. En este caso, en Lucas, mis hermanos, estamos viendo el nombre de Abraham. Por eso, mis hermanos, esto consiste en emplear el nombre apelativo en lugar de uno propio. Este término se usa 4 veces en los evangelios y siempre lo usa el Señor mismo, mis hermanos. Fíjense lo que dice Mateo 11:23, hermanos, acerca del Hades. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo siendo elevada, ¿será exaltada? No, hasta Hades será descendida, porque si en Sodoma hubiera sido hechos los poderes de milagros, los acontecidos en ti habrían permanecido hasta hoy. Mateo 16:18, mis hermanos, hablando acerca también de esta palabra y el significado del Hades. También yo te digo que tú eres Pedro, y sobre la piedra construiré de mí la iglesia, y puertas de Hades no tendrán poder sobre ella. Nuevo Testamento griego-español. Lucas 10:15, mis hermanos. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo, habiendo sido exaltada, hasta los cielos serás exaltada, hasta el Hades serás descendida. Esta palabra Hades, mis hermanos, la estamos viendo más clara y tiene una explicación mejor y más clara en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra Seol estaba confundida, no tenía una explicación, hermanos, que se entendiera. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, esta palabra Hades está mejor explicada y mejor para entender. Lucas 16:23 dice: y en él Hades alzó los ojos de él,
estando en tormento, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en el seno de él. Lo que significa, mis hermanos, que el Hades, fíjense que algunos hermanos todavía tienen esa idea, hermanos, que todos los muertos, buenos y malos, se van al Hades. Pero fíjense, hermanos, lo que la escritura dice. Dice que las personas que están en el Hades, que es un lugar de tormento, lo dice aquí en Lucas 16:23, dice que es un lugar de tormento, van, como dice el Antiguo Testamento también, los que se han olvidado de Dios, los que se mueren, mis hermanos, sin Cristo. El Hades es un lugar de tormento donde van los muertos, hermanos, que se olvidaron de Dios. Ahí van a ese lugar. Se usa con referencia, mis hermanos, por ejemplo, ¿quién fue al Hades, mis hermanos? Y esto, hermanos, esto es lo que puede confundir a algunos. ¿Saben por qué? Cuando leemos Hechos, mis hermanos, Hechos 2:27 hace referencia a que nuestro Señor Jesucristo, su alma, fue al Hades. Mire lo que dice: porque no abandonarás el alma de mí, Hades, ni darás al santo de ti ver corrupción. Aquí, hermanos, fíjense, el significado, o más bien, todos aquellos que se han olvidado de Dios, mis hermanos, van a este lugar de tormento. Nuestro Señor Jesucristo no fue a este lugar de tormento. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, mis hermanos. Todos los que se olvidan de Dios van a este lugar de tormento llamado Hades. Aquí dice: el alma de mí, Hades, ni darás al santo de ti ver corrupción. Lo que significa, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no fue al Hades. Recuerden que el Hades, hermanos, está dividido. Ahora, mis hermanos, el versículo 31, leí Hechos 2:27. Ahora el versículo 31 de Hechos 2 dice: viendo con antelación, habló sobre la resurrección del Mesías, porque no fue dejada el alma de él en el Hades. Nuestro Señor Jesús declara que él tiene las llaves del Hades, mis hermanos. Apocalipsis 1:28. Y el que vivo y llegué a estar muerto, y mira, vivo estoy. Era de las eras. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan. ¿Sí? Que nuestro Señor Jesucristo dice que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pongamos atención a esas dos palabras, mis hermanos. Todos los que están con Cristo, mis hermanos, tenemos la seguridad de que no vamos a ir a ese lugar de tormento donde van aquellos muertos, hermanos, que se han olvidado de Dios. Esta es la explicación que nos está dando la Escritura. Ahora se las presento, hermanos, en dos traducciones, en tres: en hebreo, en griego y la Escritura que nosotros usamos, mis hermanos, en español. En Apocalipsis, mis hermanos, 6:8, vemos lo siguiente: y miré, y mira caballo verde, amarillento, y él sentado sobre el nombre para él se llamaba la muerte, y el Hades seguíalo, y fue dada la autoridad, dice, sobre el cuarto de la tierra para matar con espada, y con hambre y con muerte por las fieras de la tierra. Es decir, el Hades es personificado y significando el destino temporal de los condenados y que tendrán que entregar a los que están en él. Es decir, hermanos, cuando nuestro Señor y Salvador Jesús venga, hermanos, dice que el Hades va a entregar a sus muertos. Esto lo han estudiado, o si lo han estudiado, mis hermanos, dice que cuando pase esto, cuando suceda todo esto, el Hades va a entregar sus muertos, el mar va a entregar sus muertos, mis hermanos, y todo esto acontecerá, dice, en el tiempo final. Ahora, mis hermanos, Apocalipsis 20:13, el griego dice lo siguiente: y dio el mar a los muertos, los en él, y la muerte y el Hades dieron a los muertos, los en ello, y fue juzgado cada uno según las obras de ellos. Hermanos, aquí quiero que pongamos atención a algo importante que nos está diciendo la Escritura, mis hermanos. ¿Quiénes van a ser juzgados, mis hermanos? Fíjense, hermanos, aquí Apocalipsis nos está dando a entender quiénes van a ser juzgados. Esta es una buena pregunta, mis hermanos,
que muchos hermanos a veces no saben contestar. Fíjense, voy a leer nuevamente, hermanos, para que veamos esto que dice la Escritura. ¿Quiénes van a ser juzgados? Hermanos, les decía, ¿quiénes están en el Hades? Los que se han olvidado de Dios, los que se murieron sin Cristo, mis hermanos, ahí van, porque el Hades significa un lugar de tormento, mis hermanos. Ahí no fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue al paraíso y ahorita voy a explicar eso. Pero quiero que veamos, hermanos, que veamos esto importante. Dice, ¿quiénes van a ser juzgados? Dice, y dio el mar a los muertos los en él. Y la muerte y el Hades dieron a los muertos, los en ello, y fue juzgado cada uno según las obras. ¿Dónde van, hermanos, los que no están con Dios? Los que se mueren sin Cristo, al Hades, a ese lugar de tormento. Y será finalmente, dice, arrojados al lago de fuego. Hermanos, los cristianos no vamos a ir al lago de fuego. Nosotros estamos luchando, mis hermanos, hasta el día de hoy, perseverando en la doctrina de los apóstoles para no ir a este lugar de tormento. Apocalipsis, mis hermanos, 20:14. Dice la Escritura, mis hermanos, dice el griego, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, quiero explicar o quiero que veamos algo aquí importante también, mis hermanos. Los cristianos, si están en el Hades, como dice la Escritura, si los que mueren, hermanos, todos los que mueren se van al Hades, bueno, entonces los cristianos vamos a ser arrojados, mis hermanos, al lago de fuego. Para todos aquellos que predican esta doctrina, mis hermanos, que todos, buenos y malos, van al Hades, pongamos atención a lo que la Escritura nos está diciendo aquí. Dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso le digo, mis hermanos, el Hades está mejor explicado en el Nuevo Testamento y podemos entenderlo mejor, hermanos, porque la Escritura nos está diciendo el significado de esta palabra. El Hades es un lugar de tormento, mis hermanos. Ahora, aquí viene, mis hermanos, esta palabra donde el día que nuestro Señor Jesucristo estaba en esa cruz, recordemos que Él estaba con dos ladrones, mis hermanos. Uno que estaba maldiciendo, mis hermanos, y el otro que se arrepintió. Se arrepintió y recordemos las palabras que le dijo a nuestro Señor y Salvador Jesús. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sí se acuerdan que dijo ese ladrón esas palabras? Es decir, un hombre arrepentido. Y nuestro Señor Jesucristo, ahorita vamos a ver lo que le contestó. Quiero explicar, mis hermanos, este lugar, dice nuestro Señor Jesucristo, desde ahora te digo que tú estarás conmigo. ¿A dónde? No le dijo en el cielo, no le dijo en el Hades. Le dijo, estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesús. Ahora, quiero explicar, mis hermanos, esta palabra paraíso. Paradeisos, del griego, mis hermanos, es una palabra oriental cuya mención más antigua se encuentra en los historiadores Jenofonte, que denota los parques de los reyes y príncipes persas. Tiene origen persa antiguo, paradiase, relacionado con el griego peri, alrededor, y teiko, muralla. Y de ahí pasó al griego, mis hermanos. Por ejemplo, la LXX traduce, fíjense cómo traduce la LXX. Nehemías 2:8. Y carta para Asaf, guarda del bosque. Aquí vemos la traducción que le da la LXX, mis hermanos. El bosque del rey para que dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Eclesiastés vemos también, mis hermanos, esta palabra, mis hermanos, paraíso. La palabra griega, mis hermanos, Eclesiastés capítulo 2, versículo 5. Me hice huertos, aquí lo traduce como huerto, y jardín, y planté en ellos árboles de fruto. Es decir, un jardín, hermanos, con huertos. Los traductores de la LXX usaron este término del huerto del Edén, mis hermanos. Por eso en Génesis, mis hermanos, vemos que la traducción de la Biblia, la Reina de Valera, mis hermanos, 60, lo traduce así. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Dos palabras, huerto y Edén,
al oriente y puso ahí el nombre que había formado. En Lucas 23:43, mis hermanos, aquí, mis hermanos, es donde les estaba diciendo yo, mis hermanos, lo que este ladrón le había dicho y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ese ladrón, mis hermanos, vemos este ejemplo, mis hermanos, este ladrón le dijo a nuestro Señor Jesucristo, un ladrón arrepentido de todo lo que había hecho, mis hermanos, acuérdate de mí, dice, cuando estés en tu reino. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo la vemos ahí en Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, no le dijo, hermanos, no le dijo en el Hades, le dijo en el paraíso. Ahora, mis hermanos, notemos algo. La promesa del Señor al ladrón arrepentido se cumplió el mismo día. Cristo, en su muerte, habiendo encomendado su espíritu al Padre, fue inmediatamente en espíritu al cielo mismo. La morada de Dios, la mención del Señor de que aquel lugar como paraíso debe de haber sido un gran aliento para el malhechor. Para la mente oriental expresaba la suma total, fíjense hermanos, la suma total de la bendición. Es decir, el ladrón, hermanos, se fue consolado por esas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Desde hoy te digo que tú estarás conmigo, no en el Hades, hermanos, porque el Hades es un lugar de tormento. Nuestro Señor Jesucristo fue al paraíso, hermanos. Aquí dice, bueno, vemos asimismo que no hay sueño del alma. Es decir, hermanos, que cuando uno muere, no termina ahí la vida. Quiero decirte algo aquí, hermanos, por lo que la Escritura está diciendo, lo que la Escritura nos está dando a entender. Sabes que tú, hermano, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando en este momento, tú y yo, hermanos, y todos los seres humanos somos eternos. Es decir, no el cuerpo. Este cuerpo no es eterno, sino lo que mora en el verdadero yo que está dentro de este cuerpo. Esto es lo que es eterno. La diferencia, hermanos, de la eternidad, donde va a estar, mis hermanos, donde va a estar esta alma, este espíritu, hermanos, la diferencia es el que está con Dios y el que se ha olvidado de Dios. Quien está con Dios, si muere antes de que venga nuestro Señor y Salvador Jesús, se va a este lugar llamado paraíso. Quien está sin Dios, quien se olvidó de Dios, si muere sin Dios, se va a este lugar de tormento, el Hades. Esto es lo que la Escritura, mis hermanos, nos está diciendo. Atención, veamos lo siguiente. Eclesiastés les decía, hermanos, nosotros, todos los seres, hermanos, que habitamos la tierra, somos eternos. Todos somos eternos. ¿Por qué? No el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Es decir, hermanos, después de la muerte sigue algo más. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Después de la muerte, mis hermanos, sigue algo más. El polvo vuelve a la tierra, es decir, este cuerpo físico regresa de donde es a la tierra, dice, como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Ahora, tras la muerte se está consciente. El malhechor penitente pasó inmediatamente a un estado de bendición. Había dos malhechores, solo uno fue salvado. Finalmente se puede observar que la misma esencia del gozo que se extiende tras la muerte consiste en la comunión personal. Ahora, mis hermanos, como cristianos, en la comunión personal con Cristo. Si tú estás con Cristo, hermano, si estamos con Cristo y morimos en este momento, tenemos esa esperanza o tenemos esa fe firme de que nosotros vamos a ir a ese lugar, hermanos, llamado paraíso. El núcleo de la promesa al ladrón moribundo era: estarás conmigo en el paraíso. Esta es nuestra fe y bienaventuranza, estar un día con nuestro Señor y Salvador Jesús, si es que Él no viene, en el paraíso después de la muerte. Esta, hermanos, es la seguridad que nuestro Señor y Salvador Jesús nos está dando. Así como le dio esa seguridad a ese ladrón en aquel tiempo, hermanos, cuando estaba crucificado nuestro Señor Jesucristo,
A los lados tenía dos ladrones, uno que no se arrepintió y el otro que sí se arrepintió. El que se arrepintió fue inmediatamente después de su muerte al paraíso. Segunda de Corintios 12:4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Recuerdan de quién está hablando aquí? Segunda de Corintios 12:4. Está hablando, mis hermanos, aunque él no lo dijo así abiertamente, está hablando de Pablo, mis hermanos. Y la del nombre del tercer cielo en el versículo, mis hermanos, segunda de Corintios 12:3, mis hermanos, dice segunda de Corintios 12:3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, dice, mis hermanos, hablando de quién, hermanos, hablando de Pablo. No introduce una visión diferente, más allá de los cielos, de la creación natural, como lo vemos, mis hermanos, cuando dice que traspasó los cielos. ¿A qué se está refiriendo, mis hermanos? Miren, Hebreos 4:14 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, estos cielos que vemos, mis hermanos, recordemos, el primer cielo es el que vemos, esta tierra donde habitamos. El segundo, mis hermanos, es el universo. Y el tercer cielo, que es donde habita Dios, aunque sabemos que Dios está en todas partes, mis hermanos, pero el tercer cielo, mis hermanos, es donde habita Dios. Por eso dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Con referencia a la ascensión de nuestro Señor Jesús, aquí está hablando, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue. Esta misma región es mencionada, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En medio del paraíso de Dios. Dice la Escritura, donde el árbol de vida, que aquí acabo de leer, el antitipo figurativo del que estuvo en Edén, ofrecido al vencedor, es mencionado como estado en el paraíso de Dios, mis hermanos. ¿Dónde van los que mueren, hermanos? Primeramente, después de la muerte, dice la Escritura, sigue algo más. No se termina todo. Después de la muerte sigue algo más. Donde dice la Escritura que quien muere sin Cristo se va al Hades, que es un lugar de tormento. Quien muere con Cristo se va a ese lugar llamado paraíso, mis hermanos. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Hechos 2:27. Dice la Escritura nuevamente, hermanos, Hechos 2:27. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice el griego, hermanos, porque no abandonarás el alma de mí, Hades, ni darás al santo de ti ver corrupción. Nuevo Testamento griego español. En el Hades vemos esta palabra, mis hermanos, aquí griega, eis haiden, que significa Hades es el mundo invisible. El Seol hebreo, hermanos, como lo vimos, el Seol hebreo que no tenía un significado claro, pero aquí es visto como la muerte misma, considerada como un destructor rapaz. ¿Dónde estaba el rico cuando murió, mis hermanos? En el Hades, en el lugar de tormento. ¿Dónde estaba Lázaro, mis hermanos? Dice la Escritura, ¿o dónde se fue Lázaro cuando murió? Al seno de Abraham. Ya expliqué esto, mis hermanos. Es decir, mis hermanos, muerte y Hades son términos estrictamente paralelos. El que está muerto, dice la Escritura, quien está muerto, quien se olvidó de Dios, quien se va sin Cristo, dice, está en este lugar. Lucas 16:23. En el Hades, en este lugar se van los muertos que se olvidaron de Dios, los que murieron sin Cristo. En el Hades alzó sus ojos, estando, esto es lo que significa estar en el Hades, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en sus senos. Dice el griego, mis hermanos, y en el Hades, alzando los ojos de él, estando en tormento,
Ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en los senos de él. Dice la escritura, mis hermanos. Ahora, vemos aquí, hermanos, el empleo de eis. Esta palabra aquí es bien común aquí en el texto Receptus, hermanos. Le, eis, haidón, caso genitivo, como el giro ático con domón, que significa morada. En el elipsis Hades, en castellano, no es una traducción. Por eso muchos se confunden, mis hermanos. Hades o Hades, mis hermanos, en castellano no es una traducción, sino una transliteración, hermanos. Transliteración. Tengan en cuenta esto, mis hermanos. Por eso es que algunos dicen, los que mueren con Cristo o los que mueren sin Cristo se van al Hades. Recuerden, hermanos, que los que se van al Hades, dice la escritura, hermanos, los que mueren sin Cristo, los que se olvidaron de Dios, se van al Hades, a ese lugar de tormento. La frase en el credo de los apóstoles, mis hermanos, descendió al infierno, procede de este pasaje en Hechos, Hades, no Gehenna. La palabra castellana infierno procede del latín infernus, el lugar inferior, estrictamente el equivalente latino del Seol. Quiero explicar esto, mis hermanos, porque aquí se pueden confundir en esto que estoy diciendo. Muchos confunden, mis hermanos, estas tres palabras: Hades, infierno y Seol. Esta es una confusión, mis hermanos. Mucho cuidado. Hades significa, mis hermanos, lugar de tormento. El infierno significa, mis hermanos, la tumba, para algunos. El Seol, mis hermanos, y el Hades, el Seol en el Antiguo Testamento es lo que conocemos ahora nosotros los cristianos como el Hades, no teniendo originalmente el sentido del lugar de tormento que tiene ahora. Es decir, en el Antiguo Testamento, como les vengo diciendo, mis hermanos, no tenía una explicación clara. Ahora sí la tiene, mis hermanos. Ahora nosotros los cristianos somos afortunados porque tenemos la explicación que nos da la Escritura, mis hermanos, del significado de Hades. Dice la Escritura, lo que leí de Hechos, mis hermanos, tu santo, ton josoi su. Pedro aplica esta palabra al Mesías, corrupción, diaptora. La palabra puede significar destrucción o putrefacción, hermanos, de diapteiro, una antigua palabra que vemos en el Nuevo Testamento únicamente aquí en Hechos, mis hermanos. Fíjense lo que dice esta palabra, mis hermanos. Hechos 13, 34 al 37. Y en cuanto a aquel le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, por eso les digo y les estoy explicando y les vuelvo a repetir que nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que bajó al Hades, pero no fue, al decir, hermanos, que la Escritura dice que bajó al Hades, no estuvo en ese lugar de tormento. Nuestro Señor Jesucristo fue al paraíso, mis hermanos. Recuerden que el Hades está dividido, lugar de tormento y paraíso. Por eso dice la Escritura, por tanto dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, dice la Escritura. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Creo que esto, mis hermanos, explica, es clara la Escritura, hermanos, y nos está explicando el significado de Hades y quiénes van al Hades, mis hermanos. Esta es nuestra esperanza de nosotros, de no ir al Hades, sino ir, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, a ese lugar llamado paraíso, a ese descanso, mis hermanos, al seno de Abraham. La palabra hebrea en el Salmo, mis hermanos, fíjense, la palabra hebrea en el Salmos 16:10 dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Esta palabra Seol puede significar también, hermanos, pongamos atención, puede significar esto, el abismo. Dice el hebreo, hermanos, el hebreo, como traduce el hebreo al español, seré sacudido no, a mi diestra, en seguridad morará mi carne también, mi gloria.
y se regocija, entregarás ni el Seol, mi alma abandonarás, no pues. Así lo traduce el hebreo, mis hermanos, la Torah, mis hermanos. Salmo 16, lo que leí, hermanos, Salmo 16 del Antiguo Testamento hebreo español. La referencia al Seol necesita una palabra de explicación, hermanos. Esta palabra, mis hermanos, Seol, se entiende que el Seol, mis hermanos, el judaísmo así lo entendía, algunos lo siguen entendiendo, que en el Seol van los muertos que mueren con Cristo y los que mueren sin Cristo. Pero nosotros tenemos esta explicación clara, que los que se mueren sin Cristo, mis hermanos, van a ese lugar de tormento llamado Hades. Y los que mueren con Cristo se van a ese lugar donde le dijo nuestro Señor Jesucristo al ladrón: desde ahora te digo que tú estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Esta palabra que el Antiguo Testamento emplea para hablar de la tumba equivale a la palabra griega Hades en el Nuevo Testamento. Es decir, Seol no indica tanto un lugar geográfico como la condición de los muertos, la separación de la personalidad del cuerpo. ¿Qué está diciendo aquí o qué les estoy diciendo aquí, hermanos? Que en el Antiguo Testamento no estaba claro qué significaba Seol. Mis hermanos, algunos hasta el día de hoy siguen confundiendo el Seol, mis hermanos, con la sepultura. Y esto es un error. Es lo que vengo explicando, mis hermanos. Esta palabra se emplea para describir la condición de todos los que habían muerto, fuesen creyentes o incrédulos. Esta es la idea del judaísmo que tenía, mis hermanos, de que fuesen creyentes o incrédulos, se iban a ese lugar llamado Seol. Por otra parte, la palabra equivalente al Nuevo Testamento, Hades, es empleada solamente como receptor a los inconversos. Esto es lo que les estoy explicando, mis hermanos, que ahí se van los inconversos, los que se olvidaron de Dios, los que mueren sin Cristo. Seol era una palabra muy indefinida e imprecisa en el Antiguo Testamento. No retrataba un cuadro muy claro de la vida más allá de la muerte. De hecho, expresaba más incertidumbre que conocimiento, es decir, más confusión, hermanos, que entendimiento. Ahora, mis hermanos, explicando lo que significa el Hades en el Nuevo Testamento, que ya vine desglosando, hermanos, esta palabra, Hades, del griego, mis hermanos, Hades, nunca indica la sepultura. Los judíos, hermanos, le entendían como sepultura, algunos. Otros no sabían definir, hermanos, qué exactamente significaba, mis hermanos, la palabra Seol, Hades en el Nuevo Testamento. Hay otros dos términos griegos de alguna manera sinónimos. Uno es el abismo, mis hermanos, del griego abisos, que siempre indica la región de los difuntos, especialmente la parte en la que moran los demonios, lugar de condenación. Aquí, hermanos, vamos a entrar a una explicación más clara de lo que el Nuevo Testamento nos dice que significa, mis hermanos, el Hades. Por ejemplo, en Romanos 10:7, ¿quién descenderá al abismo? Hermanos, aquí está hablando, en vez de decir Hades, también dice abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. ¿De dónde, hermanos, descendió nuestro Señor Jesucristo? Dice la Escritura que Él bajó al Hades y después dice que subió. ¿Quién descenderá al abismo? Bueno, aquí en Romanos encontramos lo siguiente. El abismo, eisten abusón, palabra griega, palabra que significa y tiene, esta palabra, mis hermanos, es carente, mis hermanos, de fondo. Abismo, eisten abusón, está carente de fondo. Es decir, hermanos, el abismo no tiene fondo. Un abismo o desierto también. Esto significa, mis hermanos, esta palabra, mis hermanos, abismo. También la compara la Escritura con el Hades. Veamos por qué. Salmos, mis hermanos, Salmo 106:26. Por tanto, le juró a abatirlos en el desierto. Miren, aquí encontramos, hermanos, encontramos esta palabra desierto en vez de abismo. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo, dice, del abismo. Vean cómo el Antiguo Testamento, hermanos, está traduciendo esta palabra, mis hermanos, desierto,
Y en el Nuevo Testamento vemos que la traduce como el pozo del abismo. Ahora, Pablo parece aquí, hermanos, Pablo parece referirse al Hades o Seol cuando vemos esta palabra ahí en Hechos 2.27 y el versículo 31 también, el otro mundo al que fue nuestro Señor Jesús tras su muerte. Para hacer subir a Cristo, Cristón anagagain, dice, segundo aoristo activo, infinitivo, anago, dependiendo de katabesetai, descenderá, mis hermanos, Cristo ya resucitado de entre los muertos. Es decir, mis hermanos, Cristo bajó y subió. La deidad y resurrección de Cristo son precisamente los dos principales puntos atacados hoy día por parte de los escépticos, es decir, de los que no creen, hermanos, que haya sucedido esto. Por ejemplo, en Lucas 8:31 vemos lo siguiente: el abismo, eisten abusón, una palabra antigua e infrecuente, aunque común en la LXX, de a privativo y batus, profundo. Por ello, lugar sin fondo. Esto significa, mis hermanos, abismo. También, hermanos, algunos lo conocen como Hades, abismo o desierto, que no tiene fondo, hermanos. El profundo mar en Génesis, mis hermanos, cuando Dios estaba haciendo las cosas, cuando Dios estaba acomodando todo, dice Génesis 1:2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie de ¿qué cosa? Dice, del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El receptáculo común de los muertos, como en Romanos 17, mis hermanos, lo que leí, es especialmente la morada de los demonios, como aquí, hermanos, en Apocalipsis. Por eso, mis hermanos, debemos de tener definido, mis hermanos, qué significa, mis hermanos, el Hades y quiénes van ahí. Hermanos, por lo que dice la Escritura, los cristianos nos vamos al Hades, mis hermanos, o no vamos a ir al Hades, porque el Hades es un lugar de tormento. Ahora, Apocalipsis 11:7, mis hermanos, hablando de esto mismo, cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, es decir, hermanos, donde está el Hades, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. El Hades en Apocalipsis lo encontramos como el pozo del abismo, mis hermanos. Esto es lo que le vengo diciendo. Dado que el Hades es representado como la profundidad sin fondo, cubierto por una puerta cerrada con llave, del griego ekleistou pereatos te abismos. El otro término es Abadón, equivale a Apolillón y que significa destrucción. Apocalipsis 9:11, mis hermanos, tiene sobre ellos por rey al ángel del abismo, es decir, del Hades, del desierto, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Esto, mis hermanos, no es una traducción, es una transliteración del hebreo Abadón. Hermanos, debemos de saber, hermanos, distinguir entre una traducción, es decir, su significado, y una transliteración del hebreo, como lo estamos viendo, mis hermanos, del hebreo Abadón. Con todo esto, mis hermanos, con todo esto que te dije, que te expliqué, quiero concluir, hermanos, y que esto que te expliqué quede claro. Y mira, hermanos, si pones atención, hermanos, a esta conclusión, vas a entender todo esto de lo cual te vengo hablando. Dice, hermanos, lo que les vengo explicando, el Nuevo Testamento, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, primeramente, la palabra Seol no estaba clara. No tenía una claridad como ahora, hermanos, la podemos entender. Seol y Hades equivalen a lo mismo. En el Antiguo Testamento los judíos no tenían claro lo que significaba, mis hermanos, Seol. Algunos todavía, hermanos, no tienen claro lo que significa Seol y Hades. Pero los cristianos tenemos claro lo que significa y quiénes van al Hades, mis hermanos. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento tenemos la claridad de las Escrituras. Nuestro Señor Jesús ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad por medio, hermanos, por medio del Evangelio. ¿Recuerdan esas palabras que dicen en Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16? Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Será a este lugar de tormento. Mis hermanos, ahora miren, nuestro Señor Jesucristo nos da esta seguridad a todos los que estamos con Él, a todos los que le estamos obedeciendo, mis hermanos. Miren la seguridad que nos da nuestro Señor y Salvador Jesús. Segunda de Timoteo 1:10. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Miren lo que está diciendo la Escritura, mis hermanos. Por eso la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo tiene la llave ¿de quién? Tiene la llave de la muerte y del Hades. Estas palabras, hermanos, son de motivación para nosotros los hijos de Dios. Que dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo sacó la inmortalidad por medio del Evangelio. Todo aquel que crea en el Evangelio, mis hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesús y lo obedezca, dice, mis hermanos, que no verá la muerte. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Hoy día sabemos que cuando una persona muere, mis hermanos, que no cree en nuestro Señor Jesús, su alma está en estado de padecimiento llamado Hades. Es decir, Lucas 16:23. En el Hades, miren el significado que tiene esta palabra, hermanos. En el Hades alzó sus ojos estando ¿en qué? En tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Quien muere sin Cristo, quien se olvida de Dios, se va a este lugar llamado Hades, lugar de tormento, dice la Escritura, mis hermanos. Mientras que su cuerpo va a la tumba, mientras que el alma del creyente en Cristo estará en paz, por lo que leímos en 2 de Timoteo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, venció la muerte. Esa es la seguridad que nos da nuestro Señor y Salvador Jesús. La revelación del plan de Dios y la gracia manifestada, sacada a la luz, ocurre cuando la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte, el temor y la agonía podrían causar que los creyentes se acobardaran al testificar sobre su fe. El término griego que se traduce como vida, típicamente se usa para la vida eterna en el Nuevo Testamento. La vida de Dios, a diferencia de la vida humana, es inmortal. Es decir, Dios, hermanos, no muere. Dios es inmortal. Nosotros sí morimos, hermanos. Pero cuando digo morimos, es este cuerpo que es físico. Y que sabemos que este cuerpo, cuando uno muere, dice que vuelve al polvo de donde es. Eclesiastés 2:7. Y el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Por eso le digo, todos los seres, hermanos, que habitamos en esta tierra, somos eternos. La diferencia va a ser que si uno muere con Cristo, se va a un lugar, y si todos aquellos que se olvidaron de Dios, mis hermanos, se van a otro lugar. La vida de Dios, a diferencia de la humana, mis hermanos, es inmortal. Él no puede morir. A través de la fe en Cristo, los creyentes hemos heredado la vida eterna, mis hermanos. No tenemos nada que temer, ni siquiera, mis hermanos, ni siquiera, dice la Escritura, a la misma muerte. Mire lo que dice 1 Corintios, mis hermanos. Este podemos llamarlo como un grito de alegría, hermanos, por lo que la Escritura nos está diciendo. 1 Corintios 15, 55 al 57. Biblia de las Américas. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la vida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Fíjense, esto, mis hermanos, es como un grito de victoria para los cristianos, los que tenemos la fe puesta, los ojos puestos en nuestro Señor y Salvador Jesús, que es el autor y consumador ahora de nuestra vida. Por tanto, hermanos, podemos proclamar con valentía nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesús. Hermanos, el Hades, mis hermanos, es algo que para algunos es difícil de explicar. Pero si ponemos atención a lo que las Escrituras nos están diciendo acerca de este significado, hermanos, podemos entender, hermanos, lo que el Hades significa. Para muchos, queridos hermanos, cuando uno muere, se termina todo. Para nosotros, los cristianos, sabemos que esto no es así. Después de la muerte sigue algo más. Hermano,
Creo que nuestra esperanza es de que un día vamos a estar con nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso te invito, querido hermano, a que sigas adelante en este camino que Cristo Jesús nos ha mostrado. Que vayamos juntos caminando, mis hermanos, agarrados de la mano de Él y no soltarlo. Hermanos, porque si nos soltamos de Cristo, nada podéis hacer, dice Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, estas palabras de ánimo, hermanos, de alegría que dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Sabemos que la muerte en los cristianos, mis hermanos, no tiene poder. Todo aquel que cree en Cristo, porque dice la Escritura, esto lo dice la Escritura, todo aquel que cree en Cristo, que obedezca a Cristo, dice, no verá la muerte. Esa es tu esperanza, hermanos, esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza de todos aquellos que creemos que nuestro Señor y Salvador Jesús es nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, muchas gracias por escucharme, por darme este momento, este tiempo de escucharme, hermanos, y muchas gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de exponer este tema, mis hermanos. Gracias a Dios, y me gustaría decirle a ustedes gracias y despedirme con una oración, mis hermanos. Ayúdenme y vayan conmigo, mis hermanos, a orar. Oremos. Bendito y amoroso Dios que moras en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, bendito Padre, por este hermoso momento. Gracias, Padre, que me dejaste exponer tu palabra. Pido, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que tus palabras queden grabadas, Padre, en nuestra mente y corazón, y nos ayudes a seguir adelante en este camino que tu Hijo amado nos ha mostrado. Gracias, Padre, te damos y te rogamos que siempre estés con nosotros mientras estemos en este cuerpo y en este mundo. Bendice a todos mis hermanos, Señor, y ayuda a todos mis hermanos que predicamos tu palabra por todo lugar. Esto te lo pido, Señor, y te doy gracias en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que este tema del Hades haya quedado claro. Mis hermanos, si tienen dudas, por favor, déjenme sus comentarios y yo trataré de responder, hermanos, sus dudas, por supuesto, apegado a las Escrituras. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y nos veremos en otro tiempo y con otro tema. Amén.